Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, como les anticipé la clase anterior, vamos a empezar a trabajar con esta novela policial que se llama El camino de Sherlock de Andrea Ferrari. Andrea Ferrari, va a aparecer la fotito por acá, que tiene varias novelas y también tiene varios cuentos. Yo acá en casa tengo para mostrarles esta, que es la continuación de la novela que vamos a leer, que si se entusiasman la pueden continuar leyendo. Y tengo también esta otra, que es una novela que leí hace mucho tiempo, cuando yo tenía la edad de ustedes, que también es una linda historia. Esta es de otra editorial, del barco de vapor. Bueno, vamos a empezar con la novela, ¿les parece? Como les digo siempre, podemos comenzar a trabajar siempre desde los paratextos, ¿no es cierto? Porque las novelas nos ofrecen mucha información a partir de la ilustración de tapa, la información de la contratapa. Por ejemplo, en este caso, fíjense que además de la calificación por edad, del título, del nombre del ilustrador y de la autora, tenemos este símbolo que nos indica que esta es la primera novela de la saga. En general las editoriales nos ponen estas pistas de lectura para que nos orientemos, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer nuestras compras a las librerías o estamos chusmeando libros y eligiendo. En este caso, fíjense que dice Francisco Méndez, tiene 14 años, una inteligencia extraordinaria y una pasión: los libros de Sherlock Holmes. No solo sabe más que nadie sobre el famoso detective, sino que razona como él. Sus familiares y amigos esperan que su brillo intelectual lo vuelva célebre, pero esas expectativas agobian a Francisco, que duda de sí mismo. 3 extraños asesinatos de mujeres en su barrio le servirán de prueba y lo conducirán por un camino fascinante. Y acá agregan: humor e intriga policial se combinan en esta magnífica novela galardonada con el premio Jaén de narrativa juvenil. Acá tenemos mucha información para trabajar. Fíjense que de Francisco Méndez se habla en relación a una extraordinaria inteligencia. Se habla de los libros de Sherlock Holmes. Acá amerita que hagamos un alto y hablemos un poquitito de Sherlock Holmes. ¿Qué personaje es? De dónde sale, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos de este personaje ya casi legendario, podríamos decir? Yo tengo acá, por ejemplo, una tarjeta que me trajo una amiga que visitó Londres, en esa dirección donde estaría la oficina de este detective, producto de la imaginación de Arthur Conan Doyle, ¿no es cierto? Fíjense que en la tarjetita es como un recuerdo de un museo que nos indica dónde está. Acá tiene una dirección de internet que es interesante visitar, www.sherlockholmes con un guión en el medio.co.uk. Este símbolo, este dibujito que nos da también algún tipo de recuerdo, ¿no? Porque lo asociamos con las series, con películas que seguramente conocemos sobre este personaje, que, como les decía antes, fue inventado por Arthur Conan Doyle, ¿no es cierto? Uno de los autores pioneros de este género, sobre todo de este género policial en su versión de policial de enigma. Se habla también en esta reseña de las capacidades del famoso detective. El famoso detective se refiere, por supuesto, a Sherlock Holmes, y dice que Francisco Méndez, nuestro protagonista, razona como él. Hay un libro que se llama El estudio en escarlata, también de Conan Doyle, en el que se habla de este método que utiliza Sherlock Holmes, un método que está basado en la observación, ¿sí? Y a partir de ahí se genera lo que se llama el método hipotético deductivo. El detective observa, deduce, infiere cuestiones que le van dando pistas sobre cómo ocurrió el crimen y quién está detrás, ¿no es cierto? ¿Quién es esa mente criminal detrás de ese asesinato, de ese enigma que se intenta resolver? Muy bien, después tenemos algunas otras cuestiones como las expectativas de los familiares y amigos, ¿no? Que son los personajes que van a poblar esta novela, luego lo hablaremos. Habla de los extraños asesinatos, ¿no? Esta saga de crímenes que van a conducir a Francisco Méndez a lo largo de toda la novela, ¿no es cierto? Bien. Vamos a la tapa, ¿sí? A ver qué podemos deducir de la tapa. En la tapa nos vamos a encontrar con varias ilustraciones interesantes. En primer lugar,
tenemos esta lunita que aparece por allí, donde se ve también el reflejo o la sombra, la silueta de Sherlock Holmes. Fíjense que coincide con esta silueta tan famosa que asociamos al personaje. Tenemos también un cartel de vialidad, ¿no es cierto? Un cartel de los que vemos por las calles que indica el barrio, fíjense el nombre del barrio de Belgrano. También tenemos allí la silueta de un crimen, ¿no? Propia de las pericias que hacen los policías después de que ocurren los crímenes. Si se fijan muy bien en el fondo, ya en blanco y negro, tenemos también nubes, ¿no? Lo que da una atmósfera un poco más intrigante. Tenemos también estos edificios propios de la arquitectura porteña y de los diferentes barrios de la capital federal, ¿no es cierto? Tenemos también algún brillo, luces, ¿no es cierto? Todo lo que nos ubica en el ámbito del policial. Y si observan con mayor detenimiento, también vamos a ver que hay unos disparos, ¿no? Lo que ya nos da cuenta de que va a haber algún tipo de derramamiento de sangre, algún enfrentamiento, algún crimen asociado a la muerte, lo cual también está implícito en la silueta de la pericia, ¿no es cierto? Ya también lo teníamos anticipado, por supuesto, en la reseña, pero ya la tapa nos da muchísima información. Bueno, seguramente tengan muchas ganas de empezar a leer si es que no comenzaron ya, porque alguno por ahí avanzó con la lectura y con los capítulos. Me gustaría que observen fundamentalmente de los primeros cuáles son esas características del personaje protagonista, del personaje de Francisco Méndez. Fíjense que los dos primeros abundan en cualidades, gustos y características de la historia personal del protagonista. Traten de establecer cuáles son los tiempos en los que ocurre la acción. No es el mismo tiempo en el que narra que el tiempo de lo que va contando. Incluso lo que cuenta no ocurre tampoco en el mismo tiempo, sino en distintos momentos del pasado. Fíjense que él nos va a contar por un lado su participación en el concurso exacto, cuestión que pasó hace unos 4 años, según lo que él dice, y los crímenes de Belgrano que sucedieron en el pasado, pero en el pasado reciente, ¿sí? Es lo que acaba de ocurrirle. De alguna manera, todo lo que él vivió desde chiquito, inclusive con la experiencia del concurso, le sirve para llegar a las ciertas conclusiones que ayudan a que él pueda intervenir en este caso de los crímenes de Belgrano. Bueno, aprovechen, ¿no?, su lectura para ir haciendo anotaciones de las cuestiones que ustedes observen, que les parezcan importantes, ya sea de las características del personaje o ya sea de cómo se va desenvolviendo la investigación de los crímenes. Hay muchas pistas que se van dando a lo largo de la novela. Recuerden que en este tipo de policial el lector también acompaña la investigación, por eso el lector tiene también un rol tan importante, ¿no es cierto? Porque jugamos de alguna manera a ser detective con ese personaje que aparece, ¿no es cierto? Eso es el gran atractivo que tiene el policial. Vamos pensando, vamos desenvolviendo las pistas junto con el detective, ¿no? Es como si fuese armar un rompecabezas junto con los protagonistas de la historia que vamos leyendo. Traten de delimitar muy bien cuáles son las víctimas de cada uno de los crímenes, cuáles son las observaciones de Francisco para cada una, qué pistas le llegan a él, cómo le llegan, qué cuestiones investiga por su cuenta, el rol de su amigo Arturo. Acuérdense que Arturo va a funcionar dentro de la lógica de la novela como si fuese Watson, ¿no? Como el ayudante de Sherlock Holmes. Y por último, ya me estaba olvidando, hagan un relevamiento de aquellas ocasiones en las que se utilizan citas textuales que provienen de otros libros de Sir Arthur Conan Doyle. Ustedes saben que Sherlock Holmes no es un personaje que haya aparecido solamente en un libro de este autor. Sherlock Holmes aparece por primera vez en Estudio en Escarlata, pero después sigue apareciendo en un montón de cuentos y novelas, ¿sí?, de Arthur Conan Doyle, como el caso de
El perro de los Baskerville o el sabueso de los Baskerville, La señal de los cuatro. Bueno, hay un montón de textos en los que este personaje va a seguir apareciendo frecuentemente y no podemos reconstruir incluso la historia de Sherlock Holmes. Y es por eso también que son tan productivas las series y las películas, ¿no es cierto?, que han aparecido en relación al personaje, ¿no? Porque hay un montón de historias asociadas a Sherlock Holmes. Francisco Méndez, les decía, va a usar citas que provienen de diferentes libros y de diferentes momentos de Sherlock Holmes. Como él las conoce tanto y defiende este tema, este personaje en el concurso exacto, las tenía súper estudiadas. Pero en la lógica de nuestra novela, en el camino de Sherlock, esas citas, esas frases se van a resignificar, quiere decir que van a adquirir nuevos sentidos. Tomen nota de esa cuestión, así después podemos pensar cuáles son esos nuevos sentidos que adoptan todas las frases. Ahora sí, a leer, a disfrutar la historia. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.